Amigos, un saludo. Nuevamente su amigo, el doctor Enrique Reséndiz, de ER Business Intelligence. Para ER es importante tanto la cuestión económica, legal, fiscal, financiera de las empresas y sus colaboradores, pero también es importante conocer las condiciones físicas, médicas de los integrantes de la empresa. Por esa razón, el día de hoy nos acompaña el doctor Óscar Sánchez Osnaya. Te doy la bienvenida, Óscar, muchas gracias, director del Grupo Médico Bret, para hablarnos un poco de la medicina y sus implicaciones laborales. Doctor, gracias por tu tiempo, sé bienvenido, esta es tu casa, y pareciera que la empresa y la medicina son caminos diferentes. En repetidas pláticas que hemos tenido, tú me has dicho que no. Me gustaría que compartieras con nuestro público tu punto de vista. Con mucho gusto, doctor. Pues antes que nada tenemos que hablar de que la medicina responde a las necesidades sociales y las empresas pues, definitivamente juegan un papel fundamental en este desarrollo social. La pandemia hizo evidente la relación que existe entre la salud y la economía, el desarrollo empresarial, las adaptaciones que se tuvieron que hacer desde el trabajo a distancia, pero también hay un factor muy grave que afectó de una manera significativa, que es la población vulnerable, la cual no todos tuvieron la oportunidad de realizar sus actividades desde casa o fuera de las áreas de trabajo, y esto impactó profundamente en la economía de las empresas, tan es así que las modificó. Y esto es una de muchas respuestas que se tuvieron que realizar. Sin embargo, todavía vienen más cambios, y eso está determinado por la sociedad, y los cambios sociales son los que determinan esto. Si me permites, podríamos hablar de algunos grandes cambios sociales que han favorecido estas conductas. La primera es que desde 1930 a la fecha se ha demostrado que la expectativa de vida aumentó de 33.9 años a 75.1, esto en el 2019, estamos un poco más arriba, y esto genera que las necesidades de salud se hayan modificado. Originalmente las necesidades de salud estaban en relación a disminuir el riesgo que tienes de extinguirte. ¿Qué hacía la sociedad? Pues tener muchos hijos y en base a ello pues perpetuar la especie. Sin embargo, la labor fue aumentar la expectativa de vida y se logró a más del doble. Sin embargo, ahora surgieron nuevos retos, que es la atención de las enfermedades crónicas, y en este caso pues te puedo decir que la diabetes y la hipertensión son factores que disminuyen mucho la calidad de vida y el pronóstico de vida. Estos cambios hicieron que la pirámide poblacional cambiara y disminuyeron significativamente la población menor de 25 años, y aumentó a partir de los 35 hasta los 70 años esto, llevando a una edad promedio de la sociedad de 22 años hace 21 años, en el 2000, y a 29 años más o menos ahorita al 2020 más o menos. Hablamos de obesidad y diabetes. Basta buscar un periódico, basta ver una noticia en las redes sociales donde señalan a México como el primer país de obesidad infantil. Si yo traslapo esta parte a la empresa, pues creo que también en la empresa tenemos mucho que hacer en cuestión de obesidad y diabetes. ¿Qué datos nos puedes dar, doctor, en este sentido? Es correcto. La obesidad es una enfermedad crónica que afecta en demasía a la población, logrando tener cifras desde 70, cerca del 80% de la población con sobrepeso o obesidad, y esto aumenta los riesgos de diabetes e hipertensión. En las encuestas de 2016, que fueron las últimas, se estima que cerca del 15% de la población tiene diabetes, cerca del 30%, del 70% sobrepeso o obesidad, y cerca de un 20 a 25% hipertensión, que son las principales causas de muerte. Bueno, considerando la pandemia que introdujo una nueva causa de muerte, que es el COVID. Sin embargo, esta causa de muerte ni siquiera nos llevó a ser la primera causa de muerte en el segundo trimestre del 2021.
La principal causa de muerte fueron enfermedades cardiovasculares. La segunda fue COVID y la tercera, muy poquito por debajo, diabetes y sus complicaciones. Ok, doctor, pero me estás hablando de enfermedades cardiovasculares. El COVID también lo han asociado mucho a las condiciones físicas de quien lo padece y muestran a la persona con obesidad como un grupo vulnerable. Entonces pudiéramos decir que estos tres consecuencias o tres situaciones de muerte, enfermedades cardiovasculares, COVID y diabetes, están íntimamente relacionadas con la obesidad. Están íntimamente relacionadas con un estilo de vida insano, y esto genera obesidad, y a su vez esta obesidad aumenta el riesgo de temas cardiovasculares y metabólicos. Sin embargo, no debemos dejar de atender el hecho de que en las enfermedades, si bien la causa de muerte es una enfermedad, pues esta enfermedad tiene comorbilidades, factores que aumentan ese riesgo. En el caso de los pacientes con COVID que desafortunadamente fallecieron, 6 de cada 10 personas fallecidas tenían hipertensión, 4 tenían diabetes. Entonces esto nos hace ver que, si bien la causa de muerte fue COVID, los factores que generaron el aumento de funciones son las enfermedades crónico-degenerativas. Es difícil aislarlos, hasta qué punto se murieron por COVID y qué tanto hubieran tenido un mejor pronóstico si no hubieran tenido esas comorbilidades. Entonces no podemos aislar una enfermedad de otra, y sí entender que las 4 tienen una relación directa con un estilo de vida. Si bien cada una tiene áreas metabólicas, infecciosas o cardiovasculares, todas tienen relación con un estilo de vida que no es el favorable para la vida. Un área de oportunidad en la investigación contable es saber cuánto representa esta obesidad, hipertensión, diabetes en el gasto de las empresas. Lamentablemente no contamos con fuentes que podamos corroborar. Todas son estimaciones. Sin embargo, a nivel gobierno sí tenemos cifras. ¿Cuánto destinó México y qué lugar ocupa para la atención de estas enfermedades, doctor? Es un poco difícil definirlo, como bien dices. Sin embargo, las últimas estadísticas que tenemos, que son del 2019, que son considerablemente recientes, hablan de que México ocupa el 6.º lugar en población con diabetes. Y esto generó un gasto de $17,000 millones durante el 2019, lo cual equivale al 3% del Producto Interno Bruto. Y la parte más complicada, que se estima que en los próximos de 5 a 10 años aumente este gasto del 3 al 6% del Producto Interno Bruto para la atención de la diabetes exclusivamente. No estamos poniendo en esto COVID, no estamos poniendo hipertensión y mucho menos obesidad. ¡Wow! Quiere decir que tenemos toda una área de oportunidad para revertir esto, teniendo, como dijiste, buenos hábitos y cambios sociales que hemos adaptado. El gasto público es financiado por los impuestos. Entonces este mensaje pudiera ser claro para la población. Queremos pagar menos impuestos o queremos que se destine el gasto público a cosas que palpemos realmente. También tenemos que contribuir a esa detección de obesidad, a esa detección de diabetes, de hipertensión temprana. Es lo que te estoy entendiendo. Así es. Aquí hay un problema todavía más grave, que sin importar ese número, que es obviamente muy escandaloso, tenemos que entender que, como tú bien dices, esto nos cuesta a todos. Estamos hablando de un gasto en pacientes con diabetes. Si lo dividimos por personas, cada paciente con diabetes nos cuesta a todos 26,000 pesos por año. Eso implica que cuando tú no tengas la diabetes o un familiar directamente tuyo no la presente, esto nos está generando un gasto a todos. Otro problema más grave es que solo el 10% de este gasto se destina a la atención de la diabetes. El 90% de este gasto se está destinando a las complicaciones de la diabetes. ¿Qué pasa con esto? Que nos lleva a entender que necesitamos hacer una nueva adaptación. Y en medida que aumentemos el gasto en el control de la diabetes, va a empezar a disminuir el gasto en las complicaciones. Como tú bien dices, vamos a empezar a ahorrar. Ahora han aumentado los casos de diabetes, como te comentaba en la pirámide,
una de las grandes actividades que tuvo la medicina fue aumentar el pronóstico o la expectativa de vida, ya se logró. La segunda es identificar ahora de qué nos morimos. Empezamos con un bajo índice de diagnóstico de diabetes y un alto índice de pacientes que no sabemos que tienen diabetes. Conforme las campañas han sido cada vez más efectivas, en que la gente va a buscar ayuda o información para ver si tiene o no diabetes, va disminuyendo el número de casos de pacientes no diagnosticados, aunque va aumentando el número de casos diagnosticados. Y no es que aumente la diabetes, es que estamos descubriendo cuántas personas ya padecen esa diabetes. Creo, perdóname doctor, que te interrumpa en este sentido, hay un papel importante de la empresa. Para las mujeres, pues la cuestión del embarazo tiene un impacto económico dentro de las empresas. Por eso, equivocadamente desde mi punto de vista, muchas empresas no dan crecimiento a sus colaboradores femeninos. Sin embargo, la detección de la diabetes también debería ser corresponsabilidad de la empresa desde mi punto de vista para prevenir. ¿Qué tan difícil es diagnosticar la diabetes, doctor? Más que diagnosticar la diabetes, que es un proceso de educación y reeducación, tenemos que identificar cuáles son los factores o las condiciones que nos están generando esa diabetes. En medida que busquemos más la diabetes, vamos a encontrar que hay más casos. No es que aumente, simplemente estamos redescubriendo o identificando estos factores. Sin embargo, lo más importante aquí sería buscar las estrategias o las condiciones que están favoreciendo esta diabetes. Hay estadísticas que nos muestran, hay una muy interesante que determina la cantidad de personas que están hospitalizadas por diabetes y se mide por trimestres. En pudimos identificar que solo menos del 50% de las personas que estuvieron hospitalizadas en este último trimestre del 2021, son estadísticas recientes, tenían antecedentes de familiares diabéticos. Quiere decir que la diabetes sí tiene un componente genético, definitivamente, sin embargo no es el factor más importante que nos genera riesgo de diabetes. En este caso la obesidad y el sedentarismo, horas exageradas de trabajo, el estrés excesivo, está favoreciendo que las condiciones aumenten el número de casos de diabetes. Y coincido contigo, no debemos de limitar a las personas que tienen alguna condición de vida para su desarrollo laboral. Sin embargo, no solo se deben quedar en las empresas tienen que generar condiciones óptimas para que estas personas puedan tener sus condiciones de vida que les permitan ser más productivos. Y ese sería creo que el paso que sigue en la medicina. Y desafortunadamente la medicina no lo va o desde el área médica no se va a generar, ¿no? En los rangos poblacionales, doctor, ¿cómo se comporta la gente que tiene diabetes? Es decir, la gente adulta mayor, arriba de 60 años, tiene mayor porcentaje. También hemos escuchado estadísticas de niños con diabetes juvenil. ¿Cuál es el grueso de la población que muestra esta enfermedad? Aquí lo que tenemos que identificar, o lo que es fácil medir, es el número de casos nuevos. Y el número de casos nuevos empieza a elevarse a partir de los 30, 35 años y disminuye en alrededor de los 60, 65 años. Son el grueso de la población en la que más se hace un diagnóstico de diabetes inicial. Entonces, no estoy diciendo con esto que son los que más están enfermos, sino que es la época en la que más se presentan los nuevos casos. Desafortunadamente, y pues no es echarle la bolita a las empresas, sino las condiciones laborales favorecen un estilo de vida que aumenta los riesgos de diabetes. Cuando eres estudiante, pues tienes un poco más de actividad física, tus horas de estudio son menores, tienes horarios de alimentación definidos, tienes tiempo para hacer actividad física, cosa que se va disminuyendo conforme tienes desarrollo profesional. Y no sé, aquí valdrá la pena que tú nos comentaras la experiencia, en qué momento empieza la gente a generar más desarrollo laboral y las edades en las que la gente es más productiva. Es que en eso estaba pensando, porque regularmente los chicos que estudian una carrera se incorporan al mercado laboral entre los 21, 23 años, 25 ya titulados, y me preocupa mucho. Y a mí lo que me dice es, de los 25 a los 30 años, algo estamos haciendo mal como sociedad. No voy a decir como empresa, como sociedad.
para reflejar un incremento en los casos detectados de diabetes de los 30, y me produce mucho temor que me digas que de los 30 a los 60 años, cuando la persona es más productiva, o sea, debería entender una mayor productividad por su condición física, que ya esté con esta carga. Es correcto, y si quieres verlo en números fríos, si bien el porcentaje de diabéticos en México es alrededor del 15%, si limitamos o quitamos esas dos áreas que no son laborales y nos quedamos con un grupo de 30 a 60 años, el porcentaje de diabetes incrementa 23 a 25%, dependiendo de las estadísticas. Entonces, es un factor determinante de la relación que tenemos en la vida laboral con respecto a las enfermedades. No es culpa de las empresas, no son responsables las empresas. Sin embargo, sí hay condiciones laborales que favorecen la diabetes. Eso es muy importante recalcar. Y en medida que las empresas no hagan o no generen condiciones que sean óptimas para que la calidad de vida de sus empleados esté día con día preservándose, pues la cantidad de gente con discapacidad, la cantidad de funciones va a ir aumentando en gente de edades de capacidad laboral. Doctor, en muchos lados he escuchado: la diabetes no te va a matar, son las complicaciones que se desarrollan. ¿Nos podrías decir qué complicaciones presenta un enfermo de diabetes? Es correcto. Como tal, la diabetes, si bien es una causa de muerte muy alta, la población que tiene diabetes padece de muchas enfermedades. Una vez más, la mejor forma de evaluarlas es con los pacientes que llegan a estar hospitalizados. En este último trimestre se demostró que 35% de los pacientes con diabetes que se hospitalizaron ya tenían una discapacidad o más. Eso es significativo porque su productividad obviamente se va a ver disminuida, su capacidad de generar ingresos va a ser disminuida, y el costo que va a generar, como te digo, no solo a él, a su familia, sino a todos, incluyendo los empresarios, va a ir en aumento, siendo la principal causa de discapacidad la del sueño, con un 15%, 16%, un poquito abajo, pero no mucho, con 14 a 15% de motoras. ¿Por qué? Porque los pacientes con diabetes tienen problemas de neuralgias que generan adormecimientos, dolores, calambres y condiciones que nos generan una disminución en su rendimiento laboral. Entonces, y todas estas complicaciones se presentan en la gente que tiene en promedio más de 10 años con la enfermedad. ¿Cómo está reaccionando la medicina al tratamiento de la diabetes? ¿Cómo se atiende? ¿A través de qué? ¿A través de medicamento? ¿A través de operaciones? ¿A través de qué podemos mejorar esta situación, doctor? Bueno, vamos a considerar primero los recursos que tenemos para la atención de los pacientes. Entre ellos son los económicos, obviamente los científicos, los médicos y los asistenciales. Como te comentaba, el 90% de las energías, o por lo menos de los recursos económicos, van destinados a las complicaciones. Esto que nos hace pensar que solo estamos revirtiendo o limitando el daño y no al 100% de la gente que ya tiene complicaciones. Entonces, necesitamos aumentar la cantidad de recursos destinados a la atención de la diabetes y al control. Como te comentaba, la estadística más fuerte que hay, pese a todo el gasto que se genera o que nos genera esta enfermedad, solo 3 de cada 10 pacientes logran sus objetivos meta. Entonces, nos hace ver que el tratamiento que estamos brindando es incompleto. El 80% de los pacientes están medicados. No es un tema de medicación, es un tema de un estilo de vida. Como comentaba, si bien la principal causa de la enfermedad no es genética, tampoco la principal causa de descompensación es medicamentosa, es por malos hábitos, exceso de estrés, malos hábitos alimenticios y falta de actividad física. Nuestros trabajos y obviamente la pandemia nos están haciendo cada vez más sedentarios, y esto genera que las condiciones para que su descontrol se aumente, pues se favorezcan, y esto genera más complicaciones, obviamente más defunciones, pero al mismo tiempo, lo que tú comentabas, más discapacidades, ¿no? Si mal no recuerdo, doctor, el país con menos índices de obesidad es Japón. Es correcto. Y si vemos sus hábitos alimenticios y vemos
sus hábitos dentro de la empresa, Japón hace cortes en horarios laborales para impulsar la actividad física de sus colaboradores. Muchos empresarios en México consideran esto una pérdida de tiempo y una falta de productividad. Tú dirías, Japón, una de las primeras economías del mundo, nos marca la pauta, pero tú estarías o darías ese consejo a las empresas, dar un break, así como para el café, un break para sentadillas, un break para, no sé, alguna actividad física. Definitivamente, no solo para eso, sino tenemos que entender, bueno, es lo mismo, y si quieres que hablemos a niveles económicos o empresariales, que no es rentable tener enfermos como empleados. Sin embargo, tampoco estoy diciendo que no hay que contratar a un diabético, sino hay que generar las condiciones óptimas para que esto funcione. Y voy a retomar mi punto inicial. La medicina responde a las necesidades de la sociedad, y esta sociedad tiene nuevas necesidades en medida que tiene más edad, en medida que tiene más enfermedades y más complicaciones. Entonces, yo lo que recomendaría sería que las empresas empezaran a generar condiciones para que el empleado tenga calidad de vida, y estas condiciones se van a ver reflejadas en mayor productividad y menos coste a corto, mediano y largo plazo de la atención médica. Como estadística te puedo decir que los pacientes que están hospitalizados, solo el 3% llega a realizar actividad física suficiente o adecuada para su edad y sus condiciones. Quiere decir que los diabéticos que logran hacer actividad física de una manera regular, podemos disminuir el riesgo de hospitalizaciones, discapacidades y obviamente de defunciones, ¿no? En alguna ocasión en una plática me decías que existe un alto porcentaje de desconocimiento. La obesidad es obvia, pero no toda la gente obesa tiene diabetes, ni la gente que no tiene obesidad no la tiene. Entonces, a tu entender, ¿qué porcentaje de gente desconoce que tiene esa diabetes? Bueno, afortunadamente en ese rubro sí estamos avanzando. Cada vez va disminuyendo la cantidad de gente que padece diabetes y no lo sabe. Se les llamamos diabéticos no detectados. Sin embargo, el control de estos diabéticos no se ha mejorado, pese a que se ha invertido muchos recursos de todo índole. ¿Por qué? Porque la medicina preventiva y la salud pública no se han puesto a nivel. La salud pública tiene que trabajar en forma conjunta con las empresas, con la sociedad y los gobiernos para generar políticas en las que las condiciones de salud mejoren. Te puedo poner un ejemplo. Los pacientes diabéticos que llegan a hospitalizarse, más de la mitad nunca han recibido una consulta oftalmológica. Entonces es de esperarse que, si bien tú sabes que tienes diabetes, no sabes que esto, o bueno, por parte de un especialista, no sabes que esto te va a generar un desgaste más prematuro de tu vista y por lo tanto una discapacidad. Entonces el desconocimiento nos lleva a no atender este tipo de condiciones. Lo mismo pasa con nutrición. Menos del 50% de la población de diabéticos ha tenido una consulta con un nutriólogo. Entonces, si no sabe cómo manejar su condición de vida, que no vamos a llamarla enfermedad, vamos a llamarla una condición de vida, pues es difícil que tome las medidas necesarias para que tenga el funcionamiento orgánico que debe. Entonces, más que descartar o que aumentar el índice de gente que no sabe que tiene diabetes, que hay que continuar con ello para que cada vez sean menos, tenemos que aumentar el índice de gente que sabe cómo cuidar su enfermedad. En medida que aumentemos las consultas oftalmológicas, podológicas, de nutrición y dentales de una manera preventiva y de una manera constante, las complicaciones van a disminuir significativamente y el gasto que se va a generar va a ser menor con el beneficio mayor. Perfecto, doctor. En la actualidad se ha tratado de regular para obligar a las empresas a preocuparse por la salud psicológica de sus empleados. Tal parece que a veces vamos atrás de la ley. Si la ley impone una obligación, es entonces cuando lo hacemos. En este caso, la invitación sería a las empresas, a los empresarios, a que no esperen a que nuestros legisladores regulen esta situación y lo veamos como una obligación. Recordemos
que un intangible valioso para las empresas son sus colaboradores. La invitación que nos haces, doctor, es a respetar esa labor social que tiene la empresa, no nada más de generar empleo, sino de generar condiciones satisfactorias para una buena calidad de vida. Pues yo me iría todavía más adelante. Antes que una ley te imponga que tienes que hacer esto, la economía de tu empresa te lo va a imponer. En medida que tú como empresario no cuides la salud de tus empleados, su desempeño va a ser menor, sus horas de trabajo van a tener que ser mayores para satisfacer su productividad, y esto va a generar un decremento en su salud. Entonces aumentarán los costos de gastos de salud, aumentarán los costos de operación, aumentarán un montón de indicadores que antes que la ley van a perjudicar a la empresa. Te pongo dos ejemplos que nos han permitido adaptarnos de una manera importante. Hace apenas pocos años se pueden deducir los pagos de atención psicológica, y tú como asesor financiero, como especialista en el área, pues puedes identificar que ni siquiera para fines financieros era considerada la salud mental una necesidad. Ahorita otra necesidad que se aumentó fue el home office. Hay empresas que eran innovadoras que ya lo realizaban, y las que menos sufrieron son las que ya tenían las condiciones óptimas para realizar esto. Viene todavía otro requisito para las empresas, que es cuidar la salud de sus empleados. Y si bien la normativa está presente, solo las empresas que sean pioneras en el cuidado del bienestar del empleado son las que van a tener mejores dividendos en desempeño laboral. Entonces, obviamente, mejores finanzas y menos gastos en salud. Entonces, yo creo que antes que la ley no lo imponga, yo creo que, no sé, y tú podrás identificar empresas internacionales que consideran eso, como comentabas hace un momento, en Japón, que cuidan esas esferas y tienden a tener ingresos más altos, gastos más bajos y calidad de vida más significativa de sus empleados, ¿no? Pero no es necesario ser un gigante corporativo como Google, que me has contado en otras ocasiones que destina una parte interesante de sus recursos para generar estas calidades de vida. No tienes que ser un gigante. Una empresa pequeña, una microempresa, si está comprometida con sus finanzas y sus colaboradores, puede desarrollar muchas actividades en beneficio de la salud física de sus trabajadores. Es correcto, y todavía voy un paso más adelante. No se trata de gastar más, ya nos está saliendo carísima la salud. Entonces se trata de invertir más en medicina preventiva y en salud pública, pero como tú bien dices, no tan formal como una norma te lo debería de poner. Si tú cuidas a tus empleados y disminuyes el riesgo para que no tengan COVID, pues vas a tener más tiempo los empleados trabajando. Si tus condiciones laborales no se adaptaron a esto, pues tuviste o muchas empresas sufrieron este impacto negativo. Pues bueno, esta pandemia de COVID se encimó a una pandemia que teníamos previa, que era la pandemia de obesidad, diabetes e hipertensión. Entonces, no porque llegó la nueva pandemia implica que los problemas que teníamos anteriormente se hayan dividido. Por el contrario, se multiplicaron. Tan es así que pues, la gente vulnerable tuvo que aislarse y disminuir su desarrollo laboral. Los costes para la atención de salud de todas las empresas aumentaron. Entonces, en medida que más empresas inviertan en el bienestar de los empleados y que tenga un impacto positivo, no nada más invertir en las personas que ya tienen discapacidades, sino generar condiciones para que no lleguen a tener esas discapacidades, en esa medida van a las empresas a generar mejores ingresos. Entonces, ya es momento de ser innovador y no es algo tan grande. Sin embargo, y como tú bien dices, no es tan corporativo, tan empresarial, de empresas gigantes, sino identificar las condiciones óptimas para que el empleado tenga oportunidades de ejercicio, tenga oportunidad de comer a sus horas, tenga oportunidad de no tener cargas de estrés tan excesivas que disminuyan su calidad de vida. Doctor, me quedo con este último mensaje: invertir en prevenir antes que corregir. Él es nuestro amigo, el doctor Óscar Sánchez Osmeya, director del Grupo Médico Bret. Doctor, te agradecemos infinitamente tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Hasta la próxima. Suscríbete al canal y disfruta de cada 15 días un nuevo episodio.
Hasta luego.